Buenas tardes a todos, chicos. Me alegra de verdad tenerlos a todos nuevamente por aquí. Bueno, como yo les había mencionado, pues el día de hoy vamos a realizar un pequeño conversatorio con el escritor Robert Jaime, quien nos va a hablar un poco acerca del libro que escribió, el cual lleva como título Relatos Internos. Antes de comenzar, quisiera mencionar que ya tenemos los tres ganadores de nuestro concurso recitando mi poema. Ellos son, en primer lugar, pues quedó Sofía Hernández. En segundo lugar, quedó Laura Chica. Y en tercer lugar quedó Dana Ramírez. ¿Listo? Yo me estaré comunicando con ellas por interno, pues para hacerles llegar su premio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo va a funcionar? Eh, el escritor Robert va a comenzar charlándonos un poco, explicándonos acerca de lo que es su libro. Claro que ya nos habló un poco de ello en nuestra reunión anterior, ¿no? Ahí nos habló un poquito al respecto. Entonces, pues nada, no siendo más, una vez más le damos la bienvenida a Robert Jaime. Nos alegra mucho tenerlo por aquí nuevamente. ¿Cómo estás, Robert? Tienes el micrófono desactivado, Robert. ¿Ahí? ¿Me escucha, profe? Sí, señor, ya se escucha. ¿Profe? Ok. Ahí está perfecto. Gracias por la invitación el día de hoy. Eh, Gracias también por la invitación que me hacen los estudiantes de octavo grado. Y bueno, estamos aquí para realizar hoy una actividad diferente, una actividad llena de preguntas, llena de cuestionamientos y, y quizás donde vamos a aprender algunas cosas importantes para nuestra vida, para el buen desarrollo de los muchachos, ¿no? Sí, señor, quisiera de pronto que comenzaras hablándonos acerca de quién es Robert Jaime, quién eres tú, que nos hablaras un poco acerca de ti. Bueno, Robert Jaimes es, eh, digamos que es una persona de común, profe. Es una persona que con el transcurrir del tiempo se ha dedicado a estudiar, se ha dedicado a conocer en medio de su actividad profesional, eh, de muchos aciertos y de muchos desaciertos en la vida. He tenido la oportunidad de escribir algunas notas, he tenido la oportunidad en los últimos años de publicar este libro con el que estamos trabajando el día de hoy. Y bueno, hay una cosa muy importante en esta persona y es que del tema de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las personas y de los menos favorecidos, siempre ha ido conmigo. Entonces, soy un defensor aférrimo de los derechos fundamentales de las personas. Ok, listo. Cuéntanos, ¿qué te motivó a realizar este escrito, a realizar este libro? Bueno, profe, es una historia casi que de no creer. Eh, dentro dentro de la defensa de los derechos humanos con la que siempre me he caracterizado y en medio del desarrollo de mi carrera profesional tuve la mala fortuna de tener un traspié en la vida y estuve privado de la libertad. Entonces, allí, gracias a la voluntad de Dios, gracias al amor que tiene Dios para conmigo, pues aproveché el tiempo y tuve como como esa fortaleza y esa oportunidad que me dio la vida de poner en práctica esa, esa actividad tan bonita de defender los derechos de las personas, en este caso de las personas privadas de la libertad, que son unas personas bastante vulnerables con el tema. Ok, listo. Invito a Sara Vázquez, quien quiere realizarte una pregunta. Buenas tardes, soy Sara Vázquez. Bueno, pues me gustaría realizarte una pregunta. Sería que, ¿por qué te guiaste por este tipo de escritos y no por otro tipo? ¿O qué pudiste conocer mientras que estuviste privado de la libertad y qué se sintió estar en ese lugar y poder descubrir cosas nuevas? Bueno, tres preguntas en una. Para mi amiga Clara, ¿qué me motivó a escribir sobre derechos fundamentales? El hecho de haber estado
parte de mi vida privado de la libertad. Segundo, que me parece, antes de estar privado de la libertad, siempre me ha parecido un tema muy especial, un tema muy bonito, porque pienso y pienso y me he dado cuenta que en Colombia el tema de la violación de derechos fundamentales se hace notorio día por día. Entonces, pues es un tema que podemos ver en los medios escuchar y ver en los medios de comunicación, que no es un escondido para nadie que el tema de derechos humanos en cuanto a violación y a defensa hoy por hoy prima en nuestro país. Y por último, lo que les contaba, un traspié en la vida hace que las personas pierdan la libertad en un momento determinado. No es por el tema social, lo que todo el mundo llama los mal llamados delincuentes. Si yo hago un análisis a conciencia, estamos hablando de que prácticamente el 60% de las personas privadas de la libertad en este país, que llega al tope de 125.000, casi que el 60% vienen de familias bien organizadas, de valores institucionales, pero que por situaciones adversas han terminado en prisión. No todas las personas que llegamos a una prisión necesariamente tenemos que ser delincuentes. Yo soy una persona profesional, soy una persona con una familia llena de valores, con una moral altiva, pero por eso y a raíz de eso me dediqué a trabajar el tema de derechos humanos. Yo fácilmente hubiera podido haber escrito una novela o unos cuentos como lo hice anteriormente, pero ahora escribo sobre derechos humanos porque lo que me pasó en la vida hizo que me preocupara por el tema. Ah, bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Ok. Gracias. Invito ahora a Juan Andrés Unibio, que también te quiere realizar una pregunta. Dale, gracias, profe. Hola, buenas tardes, Robert. Espero estés bien. Pues nada, encantado de que nos hayas acompañado hoy en esta nueva, otra vez episodio. Y pues mi pregunta es acerca del final. Tú lo dejaste como de una forma abierta para que el lector pensara, bueno, imaginara sobre qué le pudo seguir pasando a Juan Carlos. Entonces, mi pregunta es si sabes qué fue lo que realmente le pasó a este chico, después de, claro, del transcurso que viviste con él mientras contaba su historia y la última vez que lo viste. Hola Juan Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, la situación de un muchacho como Juan Carlos es una situación que toca de Juan toca los hilos del corazón, ¿cierto? No le he perdido el rastro. Yo desde que salí del centro de reclusión en el cual estaba, he venido, y desde mucho antes he venido conversando con su abogado y he venido estando pues un poco pendiente de la situación de él. Pienso que una vez yo recupere mi libertad al 100%, voy a poder trabajar en el tema de derechos humanos y voy a poder, quisiera hacer algo por Juan, porque hoy no sabemos cuál es la condena total que pudo haber acumulado Juan para el resto de su vida. Estamos hablando aproximadamente de unos 35, 40 años de prisión por una, digamos que por la desgracia que entró en su vida en ese momento. Dale, muchísimas gracias. Esperemos que también salga y se reforme. Claro. Mira que el tema que estamos tratando es un tema que ha venido dejando reflexión en todo, ¿no? Yo noto que las preguntas vienen encausadas como con ese toque emocional que trasciende pues el sentido de haber perdido la libertad en una persona, más allá de su propia historia. Sí, es verdad. Y de por sí la historia ya lo pone a uno a reflexionar sobre sus actos y qué puede acontecer más adelante. Claro, la idea que tengo como escritor y la idea que hemos tenido con el equipo de trabajo que hay detrás de la publicación de este libro es llegar a ustedes y poderles decir
hay que abrir los ojos, hay que estar pendientes. No podemos permitir que ustedes como jóvenes resbalen con una cáscara de plátano y caigan en un mundo, digamos que irreal, en un mundo que pareciera de ficción, como es la pérdida de la libertad o Sí. caer en situaciones, digamos que de delincuencia, de drogadicción y todas estas cosas. Entonces la idea es que a través de estos escritos podamos pensar, podamos reflexionar y valoremos mucho algo muy importante, nuestra familia. Sí, concuerdo contigo. Vale, muchísimas gracias. Cualquier cosa te haré otra pregunta. Está muy Ok, bueno el Juan, libro, la verdad. bienvenido. Bien, Gracias. me gusta. Listo. Listo. Ahora invitamos a Cristian Villamizar, quien también te quiere realizar una pregunta. Hola, buenos días. Buenas Eh, tardes. la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es tu postura acerca de las personas que creen que en esta época del COVID, los prisioneros o las personas que están privadas de su libertad no deben salir o no deben recibir los medios del servicio humanitario para prevenir o evitar que se cunda el COVID en las prisiones? Mira, Cristian, siempre o siempre hablo con un término por delante, es la defensa de los derechos fundamentales. El Estado y Colombia como Estado social de derecho tiene que velar por las personas privadas de la libertad, ¿cierto? En Colombia hablamos de que prima la libertad antes que cualquier otra situación. Se supone, se supone que en nuestro país una persona debe enfrentar un proceso y cuando ya haya una posible condena, entonces tomar la determinación de llevarlo a una prisión o de absolverlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En Colombia hay un porcentaje alto de personas privadas de la libertad que ni siquiera tienen un proceso caminando, o que ni siquiera tienen una condena próxima. Entonces, estas personas realmente deberían estar en su casa, manejando su proceso desde afuera hasta que el Estado mismo sea quien diga si es culpable o no de lo que se le intenta. Entonces, entonces el presidente había sacado un decreto en donde muchas personas privadas de la libertad por el tema de la pandemia podrían pasar la cuarentena en su casa, previendo varias situaciones. Pero el fiscal general de la Nación hizo su oposición y el decreto finalmente no sirvió para nada. Entonces, hoy por hoy estamos viendo la magnitud del problema que se avecinaba. Muchas personas en las cárceles como la de Villavicencio, como las de Cali, y otras cárceles en el país que están viviendo situaciones muy críticas con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Por el mismo descuido de las entidades del Estado, de nuestra sociedad. No se las entidades que se dedican a la defensa de los derechos fundamentales de los internos no se les ha permitido llegar hasta allá. A los internos les cohibieron de las visitas para que no haya contagios, les prohibieron es decir, están prohibidos ahora de casi el 100% de sus cosas, precisamente porque no hubo los resultados que se querían con el decreto que había despedido el presidente para que muchas personas privadas de la libertad pudieran pasar la cuarentena en otro lugar que no fuera el de hacinamiento. Vale, muchas gracias. Y de aquí me surge otra pregunta. ¿Tú qué piensas acerca de el estado actual de cómo está el tema jurídico, ¿no? Gracias a que actualmente está parado todo, pero a la vez no quieren de cierta manera reformar ni las penalizaciones ni las fallas que tuvieron anteriormente el sistema jurídico, como por ejemplo, como tú dices, mucha gente que está sin siquiera pruebas en la cárcel y privados de su libertad y de muchos derechos, junto con el estado actual de las prisiones, que no es el óptimo, ni siquiera es bueno para decir que se podría mantener la cantidad de personas que están actualmente en una prisión. Bueno, mira, Cristian, en nuestro país manda en temas jurídicos el Poder Judicial.
Eh, desde hace, no sé, 10, 12 años atrás, se habla de una reforma a la justicia. Pero ¿de qué depende esa reforma a la justicia? La reforma a la justicia depende de que el Poder Judicial pueda a conciencia sentarse a crear un, un sistema legislativo en donde realmente hubiera las condiciones y la protección de, la, del, de los intereses de la persona sindicada. ¿Sí? Pero hoy por hoy se viola la Constitución. Fíjese lo que está pasando ahora en este momento. Nadie, es decir, no soy quien para decir quién es culpable o quién no es culpable, ¿cierto? De lo que he hablado siempre es que mi experiencia personal me permitió conocer personas que, que estaban muy lejos de la realidad jurídica que se les indicaba. Entonces, no defiendo a nadie, pero sí digo que en Colombia perfilar un delincuente se volvió algo de cifras, algo de números, algo que no depende de una investigación como tal. Entonces, de verdad que es el sistema judicial en Colombia. Lo uno está colapsado y lo otro está mal direccionado. Muchas gracias, gracias por tus aclaraciones. Listo, ahora invitamos a la señorita Sara Castillo. También te quiere realizar una pregunta. Buenas tardes, Robert. Hola, Sara. Bueno, mi pregunta es acerca del capítulo que leíste la sesión pasada. Y pues mi pregunta es, ¿cuánto te demoraste haciéndolo? Escribiendo o investigando, en todo, mejor dicho. Bueno, mira, Sara, la duración total de la transcripción del libro como tal completo se realizó en un periodo de 2 años y medio, tal vez un poquito más. No te podía decir en este momento cuánto tiempo me demoré realizando cada capítulo como tal, porque pues el libro se hizo en forma generalizada. Lo que sí te puedo decir es que con relación al tema de Juan, el tema de Juan fue un tema muy especial, fue un tema muy bonito porque cuando tuve que solicitar los permisos para poder hacer la entrevista a Juan, tuve que contarle a las personas de jurídica de la institución carcelaria donde nos encontrábamos y fue tan conmovedor cada paso que se fue dando con la escritura de este capítulo bueno, que nos perdimos en ese momento la noción del tiempo. Fue uno de los capítulos más largos precisamente por lo consternado de la situación. La situación de Juan no era fácil, era un muchacho, llamémoslo en la argot popular, con una cara de consentido y un muchacho tan sano y tan inocente en ese momento en el que tuve la oportunidad de conocerlo desde el primer día que llegó a la cárcel hasta el último día que compartí con él cuando ya su rostro era completamente diferente al Juan que conocí por primera vez. Ok, muchas gracias, Jaime. Ok, Isa. Listo, ahora pasamos, le damos la palabra a Daniela Caballero. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. bueno, esto más que una pregunta, Buenas es tardes, un Daniela. comentario que te quería hacer. Es importante recalcar que pues desafortunadamente en las cárceles en Colombia pues no tienen la misión de la reintegración social, por así decirlo, ¿no? Y que también tristemente pues hay personas inocentes que tienen que aprender a sobrevivir allá y quizás de las peores maneras, como pues de pronto el ejemplo de Juan Carlos. También como que tener en cuenta que la corrupción que hay dentro de las Fuerzas Armadas, militares y pues la policía, y en este caso el INPEC y pues la justicia, por ejemplo, con los falsos positivos judiciales. Entonces, como que es muy importante como todo este tema recalcarlo y estudiarlo. Y finalmente también como felicitarte y agradecerte por hacer estos escritos como de esta índole, pues es como también llevarle otro tipo de contenido a los niños y jóvenes para que aprendan y entiendan la realidad
social que se vive en Colombia y también en la importancia de repensarnos la educación y la literatura, pues a través de ella logramos transformar la realidad de muchos e incluso brindarles pues nuestro apoyo y afecto y pues también como mostrarles que hay otros caminos y otras oportunidades. Sí, gracias Daniela por tu opinión. Mira, con relación a esto quiero contarte que efectivamente Colombia, a través del Poder Judicial, en temas de resocialización está completamente adverso, atrasado, ¿cierto? En Colombia no existe una buena resocialización al interior de las cárceles y de las penitenciarías. Por experiencia propia te quiero contar que en Colombia se resocializa el interno que quiere, ¿cierto? Porque si yo no hubiera dedicado mi tiempo a escribir, si no hubiera dedicado mi tiempo a trabajar en derechos humanos con otras personas, con internos menos favorecidos, pues finalmente no hubiera tenido un buen paso por la prisión, ¿cierto? Hubiera tenido un paso como el que tienen muchas personas, dedicado a hacer nada, dedicado a ser un holgazán, que es prácticamente lo que enseña la cárcel. La cárcel enseña a las personas a ser holgazanas, a que no hagan nada, comer, dormir y, y listo. Debido a que lo que tú decías, el tema de la corrupción en nuestro país arrasa con todo. Mira, hay algo muy importante que yo pienso ahora, y es que si en Colombia el Poder Judicial y los altos ejecutivos, quienes reforman las leyes y quienes dictaminan las leyes en nuestro país, lograron en estos días pasar por encima de la Constitución, violando los derechos de las personas y fundaron la, fundaron la cadena perpetua para las personas que cometen delitos de índole sexual, que es violar la Constitución. Yo te digo, Daniela, que deberíamos de aprobar la cadena perpetua para todos aquellos políticos corruptos que se han embolsillado el dinero que aportan los colombianos. Eso sí sería una buena razón para poder otorgar una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque de ahí, de esa corrupción, depende y es de allí donde se desencadenan todos los males que llevan al hombre a cometer delitos y que los llevan a las prisiones en nuestro país. Y que obviamente habría que hacer una reforma, claro, pero mira que hablando de temas de corrupción, yo pude darme cuenta al interior de la prisión que en Colombia es completamente difícil hacer una reforma. La reforma posiblemente nunca se va a dar porque en Colombia, si no hay dinero de por medio para organizar un tema legislativo, simplemente lo archivan. Por eso la reforma al Código Penitenciario y al Código Civil, al Código Penal, jamás se ha podido dar y difícilmente le veo un futuro a eso. Te agradezco por la intervención y de hecho lo que tú decías pues es muy importante también tener en cuenta que... Dime. Mira, tengo un último comentario y es que el libro fue escrito en un léxico cotidiano, ¿cierto? Precisamente para que los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adolescentes y padres de familia que pudieran leerlo, que tengan la posibilidad de leerlo, puedan acceder a reflexionar y a tener una mejor calidad de vida. Estoy seguro que el libro en su contenido trae algo muy bonito y es la idea de que todos tengamos una mejor calidad de vida. Así es. Pues yo te lo decía desde la parte, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil y te lo decía como la importancia de este tipo de lecturas, no solamente para niños, jóvenes, padres de familia, sino que también es un tipo de lectura que se puede trabajar dentro de las aulas para, como lo que te decía, transformar la realidad de los niños y los jóvenes, como cambiarles el pensamiento y mostrarles que hay como otros caminos que no solamente está el salir del colegio y qué voy a hacer, qué voy a hacer con mi vida, sino que también pues existe posibilidades de entrar a una universidad pública, del SENA, pues de muchas cosas que nos
tienen que ser como dirigidas hacia la delincuencia. Muchas gracias. Daniela, mira, antes de que nos desconectemos, te quiero decir algo. Mira, el libro fue diseñado precisamente para poder realizar un trabajo social con estudiantes de con estudiantes de secundaria, con estudiantes universitarios, para poder realizar talleres con padres de familia. Detrás de la realización de este libro hay todo un equipo de trabajo. Te quiero contar que, que, que el equipo de trabajo estuvo conformado por integrantes de la ONG que me respaldó en ese momento, ¿cierto? Con psicólogos, con abogados, con secretaria, con su contador, ¿cierto? Con un grupo de personas especializadas, todos profesionales, que siempre detrás de mis escritos han pretendido realizar este tipo de labor social, llegar a los estudiantes, llegar a los padres de familia a través de talleres, y con esa intención también hicimos el pre-lanzamiento del libro, porque el libro no ha tenido un lanzamiento definitivo en la medida en la que yo, es decir, estoy casi que recién llegado, pero el libro se fundamentó bajo los parámetros de hacer unos talleres con estudiantes y con padres de familia. Ok, listo. A continuación le damos la palabra a Chantal Ramírez, quien también quiere realizar una pregunta. Sí, buenas tardes, Chantal. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señor escritor. Pues la pregunta que yo quiero realizar es, ¿cuál fue la historia más triste o más fuerte que has escuchado, pues, en la cárcel? Bueno, es una pregunta muy difícil. No todas las historias que conocí las plasmé en el libro, pero sí déjame decirte que quisiera contarte que estando en el plano real de la prisión, en donde nadie tiene que contarte, en donde nadie tiene que decirte lo que posiblemente es verdad o no es verdad, en donde tú vives la realidad y sabes la realidad y la verdad de cada quien, de verdad que hay historias muy difíciles. Hay historias, primero, muy tristes de personas que inocentemente llegaron a la cárcel y que no tienen ni los recursos ni los medios para poderse defender y resultan pagando condenas irrisorias, condenas muy altas sin tener nada que ver. Eso es triste. Pero también es triste escuchar historias desgarradoras, historias de personas que cometieron delitos atroces, delitos que realmente parecieran de película, parecieran extraídos de la ciencia ficción. Eso también es desgarrador. Entonces, historias, muchas, y autorizadas para contar, muchas también, que posiblemente vamos a tener no sé, dentro de un corto tiempo en una próxima publicación que vamos a sacar. Muchas gracias. Listo. A continuación escuchamos a Laura o la chica. Pues, buenas tardes. Tengo una pregunta. Hola, Laura. Hola, Robert. Hola. ¿Usted cree que denunciar al chico por una broma fue un acto inmoral del docente? Dime, yo creo que el chico por una broma pudo ir a la cárcel, claro. ¿Esa es la pregunta? ¿Me escuchas? Laura, ¿me escuchas? Ella preguntaba que si el acto del docente, pues al permitir que el chico fuera a la cárcel, que si era un acto inmoral. Ella estaba preguntando eso por parte del docente, un acto inmoral por parte del docente. Ya, mira, Laura. La parte moral es algo que ya no se ve en este país. La parte moral
se funda en una persona a través de los valores recibidos en el hogar. Y si un educador llega hasta ese punto, es porque es una persona que carece de toda moral, hasta el punto que no le importa frustrar la vida de una persona y llevarla a un vacío social a costa de nada. No quiero decir con esto que en Colombia ni todos los educadores ni todas las personas carezcan de moral, claro que no, pero sí muchas. ¿Cuál es la intención nuestra a través de los talleres que realizamos? Que todo el mundo recobremos la conciencia, la buena moral, los buenos valores, y que a través de eso podamos decidir en un momento determinado si una persona está cometiendo un delito o si realmente no es una falta tan grave como para cometer un delito, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo con el ejemplo de Juan que damos a entender? Con el ejemplo de Juan damos a entender que las personas que tienen sus hijos muy pequeños o que van a tener sus hijos en un futuro cercano, puedan educarlos desde una infancia prematura con esos valores y con esas raíces fortalecidas para que defiendan los derechos de los demás y hagan valer sus propios derechos. Ok, le damos la palabra a Tania Escobar. Ok, hola Robert. Bueno, espero estés bien. Hola Tania. Mi pregunta es, ¿qué sientes al saber que un muchacho que tenía todo un futuro por delante le haya cambiado tan drásticamente por una broma? Mira, te quiero contar dentro de mi experiencia personal. Me hice muy amigo de Juan y lloré con él. Creo que con eso encierro todo lo que quieres saber. Es una situación muy difícil porque finalmente Juan es un niño, una persona que apenas tiene 18 años, todavía está dentro de la adolescencia, porque si hablamos en psicología, la adolescencia finaliza a los 21 años, ¿cierto? Entonces Juan era un niño, Juan era un adolescente, Juan era una buena persona. Y Juan se dañó, Juan se volvió una mala persona. Porque como hablábamos en el taller pasado, Juan nació bueno y la sociedad lo corrompió, la sociedad lo dañó. Juan era una persona que se ganaba el corazón de las personas. Al interior de la cárcel, incluso cuando Juan no había cometido esos otros delitos, Juan se ganaba el corazón de las personas. A Juan lo querían mucho en la cárcel. Y mira en lo que terminó. Entonces, en mi opinión personal, hablar de Juan me llena de sentimientos. Vale, gracias. Ok, listo. Robert, pues desafortunadamente pues se nos acaba el tiempo. De verdad, una vez más agradecerte. Creo que hoy se pudo generar un espacio mucho más amplio para pues, resolver muchas dudas, aunque nos quedarán muchísimas más. Pues más adelante de pronto nos podamos volver a encontrar y pues nos encantaría también tener tu nuevo libro, el que estás planeando sacar, sería fantástico. Nada, solo nos queda agradecerte y pues muchísimas gracias. Bueno, profe, yo soy quien debo agradecer de verdad por esta invitación, por este taller tan bonito que a los estudiantes, el interés que colocaron y que tuvieron en el momento de desarrollar la lectura, el interés que tienen sobre los temas que trata el libro, que son derechos fundamentales. Estoy muy agradecido con ellos por el interés que tienen en temas de resocialización, en temas de la parte emocional en las personas. Y bueno, profe, de verdad que muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias al colegio por la invitación que se me hizo. Espero que nos podamos ver muy pronto en otro taller o bueno, en algún momento podamos estar reunidos nuevamente y poder compartir muchas cosas que la vida nos da para compartir, profe. Claro que sí. Bueno, chicos, a todos los demás, pues también agradecerles infinitamente por haber estado presente.